por invitarnos a esta conversación. No pretendo yo dictar cátedra de historia ante historiadores, sino más bien tomar un tema que seleccioné o me inspiré en unas palabras del comandante Hugo Chávez, un 23 de enero del año 2011, cerca de que Venezuela, él resumía la historia de Venezuela, la opinión del comandante Chávez, en 5 grandes revoluciones, o las etapas históricas de Venezuela en 5 grandes revoluciones que contenían el proyecto de la patria versus el proyecto de la antipatria, y que de esas 5 revoluciones 4 habían sido traicionadas, habían sido derrotadas por la traición, y que la que debe mantenerse victoriosa es la revolución que nosotros vivimos, la revolución bolivariana del siglo XXI, ¿no? En base a eso me inspiré para desarrollar un discurso para el cual fui seleccionado el 5 de julio del año 2013, unos meses, muy dolorosos porque estaba muy reciente la partida física de nuestro comandante Hugo Chávez, y buscando encontré ese discurso del presidente Chávez, en el cual yo había estado presente, y desarrollé unos argumentos teóricos, históricos, en base a esos 5 etapas de la historia venezolana, de las cuales voy a hablar hoy brevemente para poder dar espacio más bien a un diálogo abierto con ustedes, ¿no? Sin embargo, quiero hoy destacar, como decía el profesor, siempre recordando la historia, hoy día del porteñazo, día también de la muerte de Luisa Cáceres de Arismendi, y venía yo reflexionando que fue Luisa Cáceres de las mujeres y hombres de la primera generación de nacidos en esta tierra que tuvieron conciencia de la importancia de tener una patria, ¿no? Y reflexionaba con preocupación cómo luego de esa primera generación, 200 años más tarde, si bien hemos recuperado la independencia nacional, hay un sector de venezolanos y venezolanas y especialmente lo más grave, entre quienes algunos aspiran a dirigir este país y esta patria, que se colocan en el dilema de que si no hay tal producto en un supermercado no hay patria, ¿no? Y entonces uno se pone en la situación de Luisa Cáceres de Arismendi, torturada, perdiendo la vida de su hijo, de Arismendi diciéndole que le van a matar a la esposa y él respondiendo que sin patria no quiero esposa, por colocar, un hecho de los miles que podemos narrar de la importancia que tenía para esos hombres y para esas mujeres la patria. Eran capaces de dar la vida, los hijos, los esposos, las esposas, por tener una patria. Y hoy hay en Venezuela ciudadanos que aspiran a ser presidente de este país y le coloquen al pueblo el dilema de que si no tienes tal o cual cosa en un supermercado no tienes patria, ¿no? Son elementos que nos llaman a la reflexión el día de hoy, en un día donde esta revolución victoriosa, la quinta, como la dejó el comandante Hugo Chávez, acaba de obtener una pequeña pero significativa victoria en el debate que se dio ayer en la Organización de Estados Americanos, ¿no? Y vemos cómo en esta coyuntura, en estas horas que han transcurrido, en estas horas que transcurren, de esto que vamos a hablar, el proyecto de patria y antipatria, han dado una disputa, se está dando una disputa nuevamente entre el proyecto de la patria y el proyecto de la antipatria. Ayer mismo, el martes pasado, la Asamblea Nacional, en un día aciago como lo habló en un extraordinario sentido y bonito discurso nuestro compañero Arle Herrera, ¿no? Un discurso lleno de patria, de amor por la patria. Fue un día aciago donde la mayoría de la Asamblea Nacional de este país aprobó un acuerdo donde celebraba la convocatoria, por lo demás írrita, que había hecho el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para
convocar un consejo permanente que activara la llamada Carta Democrática Interamericana, ¿no? Ayer, y quiero precisar para que tengamos magnitud de la importancia y de los principios que hemos defendido y que son necesarios defender. El documento que salió ayer, en su esencia, recoge lo que ha sido siempre la defensa del proyecto patriótico venezolano, del proyecto bolivariano y más recientemente del proyecto chavista, ¿no? Tiene que reconocer la OEA en su considerando que uno de los propósitos de la OEA es promover y consolidar la democracia dentro del respeto del principio de no intervención en los asuntos internos de los estados, y que todo estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga. Esta es una victoria de la nueva América Latina, no solo es una victoria de Venezuela, de los bolivarianos, de los chavistas, es de la nueva correlación de fuerzas, que a pesar de los reveses electorales que hayamos sufrido en algunos países, ya es indetenible en nuestra América Latina. Esto hubiese sido impensable en los años 60. Esta es la misma organización que intervino en República Dominicana, y hoy tiene que reconocer por la fuerza de los pueblos, que son los pueblos los que autodeterminan cuál es el sistema político, económico y social al cual tienen derecho a darse, ¿no? Declara su fraternal ofrecimiento a la hermana República Bolivariana de Venezuela, a fin de identificar de común acuerdo, ¿no?, bueno, algún apoyo que esta organización pueda dar para un diálogo entre el gobierno y la oposición, ¿no? Y con el objetivo de que esa nación preserve la paz, la seguridad, con pleno respeto a su soberanía. ¿Sí? Lo que hemos dicho. Y finalmente respalda su iniciativa, la iniciativa de los expresidentes, yo agrego aquí, iniciativa convocada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, y respaldada por los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España, ¿no?, Leonel Fernández de la República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá, para la reapertura de un diálogo efectivo entre el gobierno y la oposición. Y esto es muy importante, la reapertura, porque el diálogo lo inició el presidente Nicolás Maduro en diciembre del año 2013, cuando después de la extraordinaria victoria que obtuvimos en las elecciones locales, convocó a todos los actores económicos, políticos y sociales a un diálogo para estabilizar políticamente a Venezuela y tomar las acciones en el marco de nuestro proyecto socialista para evitar que llegáramos a la situación a la que nos llevaron en materia económica y social, ¿no? Y ese diálogo fue pateado el 23 de enero cuando se convocó a la jornada de violencia terrorista llamada La Salida. Pero luego el presidente Maduro insistió nuevamente en el diálogo en pleno desarrollo de la violencia terrorista, y UNASUR instaló el diálogo que terminó con la salida, la echada del señor que era director de la MUC, Abeledo, quien había demostrado una voluntad de llevar adelante un diálogo franco, ¿no?, reconociendo nuestras diferencias, y terminó siendo expulsado de la MUT, ¿no?, para que se impusieran los sectores más radicales y fascistoides, que son los que han desatado 2 años de guerra inclemente contra el pueblo venezolano. Por eso se habla de una reapertura, porque estamos reabriendo el diálogo que ellos interrumpieron allá en el año 2014, ¿no? Bien, quería decir esto porque forma parte de estas reflexiones, de esta batalla, de esta quinta revolución, tomando como referente al comandante Hugo Chávez, que está en curso y que es nuestro deber mantener victorioso. El presidente Chávez, como lo decía el 23 de enero, y leo textualmente, cuando lo dijo, además, al lado de quién lo dijo y en homenaje a quién lo dijo. El 23 de enero de 2011, al lado de los nietos e hijos del mártir de la democracia Fabricio Ojeda, nuestro comandante Hugo Chávez nos habló de que nuestra patria se había forjado a lo largo de 5 grandes revoluciones. Cito: en la historia venezolana van 5 grandes revoluciones. La primera fue la gran revolución india, aborigen,
con un componente afrodescendiente en estos mismos valles. La segunda gran revolución fue la de Miranda y la de Bolívar. Carmen, nunca se olvidaba el comandante de Miranda. Y de Bolívar, la del pueblo de hace 200 años, que también terminó fracasada. La tercera gran revolución de nuestra historia fue la Revolución Federal, que también terminó fracasada, dirigida como fue por Ezequiel Zamora. La cuarta gran revolución fue dirigida por Cipriano Castro, también traicionada. 4 grandes revoluciones, 4 grandes traiciones. Esta es la que estamos viviendo ahora, la quinta gran revolución de nuestra historia. Y esta revolución, la bolivariana, no nació para ser traicionada, nació para ser patria grande e independiente y para recoger los 500 años de batalla. Sin duda, cierro la cita, sin duda así fue, y estamos torciendo la historia de las tradiciones. Y uno de los elementos que ustedes saben, lo hemos dicho, el presidente Nicolás Maduro y los compañeros de Chávez nos empeñamos en aquellas semanas tristes, inolvidablemente tristes, del año 2013, de enero, febrero, cuando el proyecto Antipatria empujaba y presionaba, y el imperio presionaba para que nosotros aceptáramos que Hugo Chávez no era el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Era una batalla precisamente en el plano de lo simbólico, de lo ideológico, porque era, según ellos, que terminara nuevamente la historia como las otras 5 grandes revoluciones. Un presidente fuera del poder, que muere fuera del poder, y con ello muere su revolución. Y nosotros comprendimos claramente cuál era la intención. Y dijimos, pase lo que pase. Obviamente nosotros apostamos siempre a la vida del comandante Hugo Chávez, pero si pasara lo que lamentablemente terminó pasando, la nueva etapa tiene que nacer con un nuevo signo, y ese es que por primera vez el líder de una revolución muere en Venezuela, como falleció nuestro comandante Hugo Chávez, y que nadie tenga duda de eso, nuestro comandante Hugo Chávez, que nadie tenga duda de eso, el 5 de marzo a las 4:25 de la tarde, aquí en Caracas, en Venezuela, siendo presidente de la República y respaldado por un pueblo, por una Fuerza Armada Nacional. Para romper este ciclo de tradiciones de las cuales tanto nos habló nuestro comandante Hugo Chávez. Y la primera revolución indígena, ¿no?, contiene un alto contenido, y afrovenezolana también podemos decirlo, un alto contenido de desprendimiento, de arrojo por la defensa de lo que en ese momento obviamente no era un concepto, no había en nuestras comunidades indígenas, no podía haberlo, ni afrodescendiente un concepto de patria ni de nación, pero sí de identidad, de tierra, de cultura, de suelo, ¿no?, de colectivo al cual defender, ¿no? Y lo decíamos en ese discurso, y lo quiero resumir con un escrito, una canción atribuida a los timotes en su última línea, en la última batalla que libraron contra los españoles en las alturas trujillanas, merideñas, ¿no? Decía: corre veloz el viento, corre veloz el agua, corre veloz la piedra que cae de la montaña, corran guerreros, vuelen en contra del enemigo, corran veloces como el viento, como el agua, como la piedra que cae de la montaña. Fuerte es el árbol que resiste el viento, fuerte es la roca que resiste el río, fuerte es la nieve de nuestros páramos que resiste al sol. Peleen guerreros, peleen valientes, muéstrense fuertes como los árboles, como las rocas, como las nieves, como la montaña, ¿no? Con ese canto murieron combatiendo la última resistencia de los timotes, pero es la misma historia de los mariches o de los caribes o de cualquiera de las comunidades indígenas que supo defender este suelo, ¿no? Mientras, como parte de la naturaleza humana, siempre hubo buenas facciones que conciliaron, que se entregaron, que jugaron al papel de la Malinche allá en el norte de nuestro suelo, de nuestra tierra, ¿no? La segunda, la Revolución de Independencia,
es la más conocida por todos nosotros, contra el colonialismo europeo, pero ya también contra el naciente imperio norteamericano, ¿no? Y la imperturbable resolución que decía el libertador Simón Bolívar en 1820, ¿no?, de independencia o nada, para garantizar, bueno, la identidad nacional. Y frente a eso, ¿quién? Bueno, los que siempre jugaron simplemente a la toma del poder y no a la defensa de un proyecto de patria que significa, una patria significa un espacio, desde mi punto de vista, donde todos podamos vivir con dignidad, con justicia, donde la bandera nacional nos cobija a todos, ¿no? Nos cobija a todos, pero en condiciones de igualdad. No la falsa unidad nacional a la que algunos apelan, a veces de buena intención, ¿no? La unión nacional, tenemos que unirnos todos los venezolanos. Los venezolanos somos diferentes. Los venezolanos somos diversos, política, ideológicamente, culturalmente, ¿no? Lo que tenemos que hacernos es reconocernos. Y para reconocernos, tiene que respetarse el derecho de las mayorías a vivir con dignidad, con justicia, ¿no? Y eso lo entendió Bolívar. Y por eso, decía el comandante Chávez siempre, terminó traicionado por sus propios compañeros que solo aspiraban a tener el poder, a desplazar al poder colonial para tener el poder. Que lo tuvieron, pero ni siquiera lo tuvieron para ellos, lo tuvieron para las oligarquías y para los nuevos imperios nacientes, o los nuevos imperios que intentaron hegemonizar nuestra patria, como el imperio inglés, ¿no? Y luego vino, bueno, la Revolución Federal o campesina, ¿no?, que recogió las banderas bolivarianas, ¿no? Con mucho respeto, yo sé que sobre la Revolución Federal hay un gran debate, y por eso yo saludo estar aquí en la cátedra Federico Brito Figueroa, que fue el primer gran reivindicador de Ezequiel Zamora como un líder revolucionario, y no simplemente como un militar aventurero, ¿no?, como los más generosos se atreven a llamarlo, y todavía lo discuten. Yo tuve una discusión con alguien, un debate sobre eso. Es que Zamora no tenía pensamiento. Tú estabas, ¿verdad? Zamora no se le puede atribuir pensamiento, lo que era un buen estratega militar. Sí tenía pensamiento, pero más que pensamiento tenía pasión, y tenía identidad de la historia traicionada y de la necesidad de reivindicar esa historia para los campesinos, para los esclavizados, para los campesinos sin tierra, para los soldados traicionados, a los cuales se les había despojado su tierra, ¿no? Y Zamora nuevamente, bueno, allí los dos proyectos, que siempre se expresan no solo en el campo del adversario abierto antipatria, sino que también siempre va a tener sus expresiones a lo interno del proyecto patrio. Y ya en el proyecto patrio de Zamora, bueno, la quinta columna trabajó para desvirtuar totalmente, como terminó siendo desvirtuada la Revolución Campesina Popular de 1860, ¿no? Y luego, bueno, la Revolución Restauradora versus la naciente burguesía, el imperio norteamericano y las viejas potencias coloniales de Europa. Aquí esto es más polémico todavía, pues, ¿no? La visión de historiadores o las percepciones que se tenga sobre el gobierno de Cipriano Castro, pero yo comulgo con el comandante Hugo Chávez, que ciertamente a Castro, con todo lo que se pueda diferir de sus acciones, de su estilo, de sus prácticas, nadie le puede negar que encarnó en ese momento histórico, donde un nuevo imperio se imponía sobre nuestra patria, el proyecto histórico de los patriotas, ¿no? Bueno, y finalmente la quinta revolución bolivariana y socialista, ¿no?, que es la que el comandante Chávez dejó en nuestras manos, ¿no? Y cuando digo en nuestras manos, la de todos los que creemos en este proyecto, ¿no? Una revolución hasta ahora invicta en lo estratégico. Esto es importante destacarlo. Los reveses electorales no pueden entenderse como derrotas estratégicas. Por más duros que sean, por más críticas que uno pueda tener acerca de las causas que generaron un revés electoral, no pueden tomarse como una derrota estratégica.
La revolución bolivariana no ha sido derrotada estratégicamente, no ha sido, y está en nuestra conciencia, en nuestra madurez, en nuestra fuerza, incluso diría en nuestro optimismo político, que no es optimismo metafísico, sino en la voluntad de luchar para que siga siendo victoriosa en lo estratégico. Y ya al final diré que lo victorioso en lo estratégico no solo es preservarse en el poder, que lo es. Una revolución sin poder no será victoriosa. Podemos dejar un testimonio de resistencia como lo hemos dejado los revolucionarios, los patriotas, los socialistas, los humanistas, los cristianos a lo largo de la historia. Y eso ha hecho avanzar la humanidad, pero no es suficiente para transformar la humanidad. Y esa es una de las grandes lecciones de Chávez. Para que una revolución sea triunfante, no solo debe dejar un testimonio de resistencia, sino tiene que tomar el poder para poder transformar. Y después que toma el poder, tiene que defender ese poder, que no es el poder de un grupo ni de un partido, es el poder de un pueblo, que no lo puede alternar con el poder de la burguesía. La alternancia es un sistema donde la burguesía se alterna el poder entre ellas, pero nunca la alterna con el pueblo. ¿Alguna vez ustedes han visto que la burguesía le entrega el poder a los campesinos, o a los trabajadores, o a los obreros? Bueno, veamos nuestra propia historia. 200 años pasaron y nos entregaron el poder porque se los ganamos en elecciones, porque no tenían pueblo y porque no tenían fuerza armada para avalar un fraude, ya para 1998. Por eso nos entregaron el poder. Pero veamos los países de al lado. Alterna las oligarquías que gobiernan los países vecinos con los campesinos, con los trabajadores de sus países, ¿no? Entonces, ¿por qué el pueblo, los trabajadores, los campesinos, ¿no?, las capas medias de los trabajadores y las trabajadoras, cuando tienen el poder, tienen que alternarlo con la burguesía nuevamente? ¿Se lo devolvería a la burguesía otra vez? Jamás, pues, ¿no? Yo creo, para mí, una de las grandes lecciones de Chávez fue esa vocación de poder del pueblo, ¿no? Y es lo que ha permitido que esta revolución, tras el fallecimiento de nuestro comandante Hugo Chávez, persiga victoriosa, porque hay una vocación de poder en el pueblo, que Chávez dejó, que cultivó, que enseñó pedagógicamente. Y por eso el embate permanente contra la revolución bolivariana y contra nuestro pueblo del no poder. Ustedes no pueden. Chávez le dio las tierras, pero ustedes no pueden sembrar, devuélvanselas a los terratenientes, que ellos sí saben, ¿no? Chávez le dio la fábrica, pero ustedes no pueden, devuélvanselo a los burgueses, que ellos sí saben, ¿eh? Ustedes no pueden, no tienen poder. Es volver a minimizarnos, hacernos sentir que solo pueden las clases dominantes, ¿no? Y la meritocracia, devuélvanle PDVSA a la meritocracia, que ellos sí pueden, ellos sí saben. Devuélvanos a nosotros el gobierno, que nosotros sí podemos, nosotros sí sabemos cómo conciliar las clases, etc. Entonces es una lucha por el poder lo que está en juego en el marco de esta revolución bolivariana, pero no el poder, el poder fáctico de Miraflores, ¿no? Es el poder, la posibilidad de hacer. Y quien no tiene, no puede hacer. Quien no tiene los medios de producción, quien no tiene los factores de producción, quien no tiene derechos políticos reales y auténticos, no puede ejercer poder. Y esa es, digamos, yo creo que la gran fortaleza de esta revolución bolivariana y lo que más tenemos que cuidar. La vocación de poder de un pueblo, la moral de un pueblo, para preservarse en el poder y transformar la sociedad definitivamente hacia una sociedad donde quepamos todos con justicia y con dignidad, y que nosotros sin ningún temor llamamos socialismo, como se atrevió Chávez a llamarlo cuando ya casi nadie, salvo Fidel, hablaba de socialismo en el mundo. Y finalmente, para concluir esta etapa, frente a eso tenemos el proyecto Antipatria, frente a esta revolución bolivariana, socialista triunfante que nos dejó Chávez en la mano de un pueblo. Tenemos un proyecto Antipatria que por primera vez
es conducido abiertamente por los sectores fascistoides de la sociedad, ¿no? Y lo decía claramente Gramsci cuando disertaba sobre el fascismo y las causas del fascismo. ¿Cuánto puede aguantar una élite fuera del poder? O estando en el poder, cuánto es capaz de aguantar una disputa por el poder por parte de las clases populares, de los trabajadores. Y eso es lo que estamos viviendo nosotros. Ante el desespero de la pérdida del poder, hemos venido viendo una creciente emergencia del pensamiento fascistoide en la dirigencia de la oposición y en la hegemonía. Porque no aguanta una élite estar 18 años fuera del poder. Pero además sometida a las humillaciones a las que, digo a las humillaciones desde el punto de vista de ellos, pero a las que ellos sí sometieron al pueblo venezolano. Digo porque nosotros hemos enfrentado esta contrarrevolución fascistoide con elementos, con una noción del orden público democrático que nunca antes este país había conocido. Pero nosotros hemos visto a los miembros de los grandes apellidos, como lo revela o lo refiere el sociólogo Ciel López en un libro que se llama La Rebelión, no me acuerdo el nombre, pero tiene que ver La Rebelión del Chavismo, es el subtítulo. A miembros de la alta burguesía de este país gaseados por la policía. Entonces, frente a eso, ¿cuál es la reacción de esas élites dominantes? Gaseados no por capricho, gaseados porque han intentado generar la violencia, ¿no? O los hemos visto salir corriendo del Palacio de Miraflores, como lo vimos el 13 de abril. Es demasiado. Es demasiado. Por eso cada día más ellos apuntan, como decía Gramsci, esa élite cuando no aguanta, pues, era la conclusión de Gramsci, no aguanta. ¿Y qué hace? Desborda los límites de la propia democracia burguesa y de los supuestos del liberalismo burgués. Y asume, pues, las desviaciones monstruosas que asumió el fascismo, el nazismo o el franquismo en España, Italia y Alemania respectivamente, y el daño que tuvieron sobre todo el mundo. Hay en Venezuela, hay gente que banaliza, hemos discutido mucho en el mundo y aquí mismo en Venezuela, ustedes son exagerados al decir que están enfrentando una oposición fascista o fascistoide, ¿no? Yo digo que no, ¿no? Si uno toma como elementos de lo que fueron los precedentes tanto de las expresiones fascistas europeas como las que se dieron en Sudamérica, especialmente en Chile, en Argentina, en Uruguay, ¿no? En primer lugar, ellos tienen una base social de masa indiscutible, con un pensamiento profascistoide, pues, ¿no? Pero además con capacidad de penetrar todos los poros de la sociedad. Ellos logran permear su ideología hasta los sectores populares, y mucho más en situaciones de complejidad, de crisis económica. Eso tenemos que reconocerlo como una amenaza cierta, la capacidad que ellos tienen para realizar eso, ¿no? Sin embargo, a veces eso no le alcanza para tener votos, pero sí para crear unas condiciones que permitan avanzar hacia etapas superiores de enfrentamiento, de confrontación, como ya lo intentaron en la guarimba del 2014, ¿no? Necesitan a sectores decisivos de la clase dominante convencidos de que quieren ir hacia allá. ¿Quién puede dudarlo? Que los grandes señores del capital y de los terratenientes en nuestro país no sueñan y no añoran con un régimen que les restituya todos sus privilegios, todas las propiedades que le fueron devueltas a los campesinos, a los indígenas, a los trabajadores y trabajadoras. Estarían dispuestos a todos por retomar el ingreso nacional petrolero. Y finalmente,
que aquí es donde nosotros tenemos que agradecerle a Chávez toda la vida, ¿no? Necesitan elementos en el seno de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales, o construir una hegemonía fascistoide en el seno de la Fuerza Armada Nacional o de las fuerzas militares, pues, ¿no? Y allí está, bueno, una de las grandes fortalezas de esta revolución bolivariana, que ha sido vacunada, ¿no?, por su propia historia, por su propia raíz, por su propio origen, contra este germen. Que no quiere decir que pulule y que haya pensamientos por allí, por aquí, por allá, pero su estructura, su hegemonía, la orientación ética de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hoy día, y yo lo digo sin temor a equivocarme hoy día, que bueno, me ha permitido conocer a esa institución por dentro, una Fuerza Armada con una vocación profundamente democrática y con una decidida opción por los humildes. Y con una profunda conciencia de no volver a ser instrumento armado de las oligarquías de este país. Su estructura de pensamiento hegemónico, pues. Y esa es una de las grandes fortalezas que nosotros tenemos que cuidar, que es la unión cívico-militar que tanto irrita al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Hanna. ¿Qué le irrita tanto? A la burguesía y a los partidos que fueron instrumentos de la burguesía y que utilizaron a la Fuerza Armada como instrumento de ocupación dentro de su propio país, de fuerza enemiga contra su propio pueblo, que perdieron ese instrumento. Y está en nosotros, especialmente el pueblo, quienes somos del mundo civil, quienes provenimos de la izquierda, cultivar, cuidar, promover y acrecentar ese patrimonio nacional que nos dejó Hugo Chávez, una Fuerza Armada Nacional patriótica, democrática, popular, revolucionaria y con una decidida opción por las clases, por las mayorías populares, ¿no? Yo hasta aquí lo dejo, bueno, para abrir el debate y agradecer, bueno, su atención. Perdonen, pues, los historiadores las imprecisiones que haya podido tener. Bueno, tendríamos que hacer como una especie de síntesis. 5 revoluciones en 500 años.